Este presente video se da con el objetivo de explicar acerca del rombencéfalo, núcleos y funciones del bulbo raquídeo protuberancia. Para comenzar, el rombencéfalo es la parte del tronco encefálico compuesto por el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, y la protuberancia anular, también llamada puente de Barole. Desde un punto de vista ontogénico, el rombencéfalo se desarrolla a partir de la zona más caudal de las tres vesículas del cerebro embrionario. Según Beers, Connor y Paradiso, autores del libro Neurociencia, la exploración del cerebro, se trata de un proceso en el que las estructuras se hacen más complejas y se especializan funcionalmente. El rombencéfalo cuenta con diversas funciones. Es un lugar de paso fundamental para la información desde el prosencéfalo a la médula espinal y viceversa. Por ejemplo, en sistemas de sustancia blanca. Además, sus neuronas colaboran en el procesamiento de la información sensorial. Cabe recalcar que hay una contribución por parte de las neuronas del rombencéfalo al control del movimiento voluntario. Además de ello, ayudan a controlar el sistema autónomo. El bulbo raquídeo es la estructura más caudal del tronco cerebral. Se trata de una protuberancia redondeada, compuesta de materia blanca y materia gris, que funciona como conector principal entre la médula espinal y el sistema nervioso central. Está situado en una zona clave del sistema nervioso, entre el puente troncoencefálico en su parte de arriba y la médula espinal en la zona más baja. Anteriormente se coloca frente al cerebelo y su localización importante consigue conectar la médula espinal y el sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central. Es decir, es el punto de conexión entre los músculos y órganos del cuerpo con el encéfalo. Además, también conecta con los dos hemisferios cerebrales, cuyos nervios se encuentran en una estructura, por lo que una lesión en uno de los lados del bulbo raquídeo puede ser que el hemisferio contrario presente problemas. Protuberancia, también llamado protuberancia anular o puente de Barolio, es la porción del tronco del encéfalo que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mencéfalo. Tiene como función conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro o el cerebelo. Es el segmento más prominente del tronco del encéfalo. Contiene en su núcleo una porción de la formación reticular, incluyendo algunos núcleos que al parecer son importantes para el sueño y el alertamiento, separado del bulbo raquídeo por el surco bulbo protuberancial y del mencéfalo por el surco pontomencefálico. La superficie anterior es convexa y muestra muchas fibras transversales que convergen hacia los lados para dar origen a los pendículos cerebolosos. En la línea media presenta un surco poco profundo y amplio, el surco basilar, que aloja a la arteria basilar, más hacia afuera. En la cara anterolateral de la protuberancia tiene su origen aparente al nervio trigémino. Las funciones del bulbo raquídeo. Está involucrado en diferentes funciones involuntarias debido a su papel conector entre la médula espinal y el cerebro. Su importancia es clave para la supervivencia del ser humano, llevando a cabo acciones como, por ejemplo, el control de las funciones autónomas, la coordinación de los movimientos corporales involuntarios. Estos movimientos reflejos involuntarios pueden ser la deglutación de la comida, los estornudos o las náuseas. El control y la coordinación de los movimientos voluntarios, como el movimiento de la cabeza o movimientos importantes para hablar, el control respiratorio, el control cardiovascular y la transferencia de información sensorial entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se forma por los nervios y ganglios alrededor del cuerpo que conectan los órganos y músculos del sistema nervioso central. Este conector es el bulbo raquídeo, que envía la información del resto del cuerpo hacia el tálamo, el cual posteriormente le envía al resto del cerebro. Núcleo del bulbo raquídeo. 1. Núcleo del trigémino. Este núcleo en el cual es de especial relevancia a la hora de transmitir información como un dolor o la temperatura. 2.
Núcleo dorsal del vago. Este núcleo, por donde pasa el nervio vago, está vinculado a la digestión, controlando la producción y emisión de los flujos gástricos. 3. Núcleo del tracto solitario. Se trata de la parte del bulbo raquídeo que regula la sensibilidad de las vísceras, interviniendo del mismo modo en la función cardiorrespiratoria. Asimismo, la parte del rostro lateral también participa en la percepción del gusto. Núcleo del nervio facial. 1. Núcleo motor del nervio facial. Inervación de los músculos de la cabeza derivados del segundo arco visceral o branquial. 2. Núcleo salivar. Hacen sinapsis con neuronas en los ganglios submandibular. 3. Núcleo tracto solitario. Conduce las sensaciones gustativas desde los 2/3 anteriores de la lengua y el paladar. 4. Ganglio geniculado. Las fibras sensitivas del pabellón, piel del conducto auditivo y superficie externa de la membrana timpánica viajan con el nervio facial y forman la cuerda del tímpano. Como hemos explicado anteriormente, el bulbo raquídeo está implicado en muchos procesos físicos importantes, como la respiración e incluso el diámetro de las arterias y venas, el estornudo o incluso la deglución. Es por ello que un daño de esta estructura puede interferir en funciones cruciales, dando lugar a problemas como parálisis, vértigo, problemas para tragar, problemas para hacer movimientos como girar la cabeza, dificultades respiratorias, pérdida de coordinación muscular, entre otras. Al ser punto de encuentro entre los dos hemisferios, un daño en el lado del bulbo raquídeo puede ocasionar problemas en el otro lado del cuerpo. Algunos de estos déficits pueden ser causados por el consumo de drogas como los opiáceos. Estos, en grandes cantidades, pueden inhibir el funcionamiento de esta estructura, con la consecuente dificultad para respirar o para mantener la frecuencia cardíaca, lo que en estos casos de sobredosis grave puede llegar a ser mortal. Núcleo estatoacústico. Octavo par craneal. Es el encargado de recolectar todas las partes de la cabeza que están formadas dentro del sistema ventricular y del oído interno, con el objetivo de recibir estímulos ventriculares y diversos sonidos. Por ello, es transmitido al lóbulo temporal del cerebro y su origen real nace de dos ganglios, que son el corti y escarpa. Núcleo glosofaringeo. Tiene funciones sensitivas y motoras, y es muy reconocido por ser el noveno par craneal, además por recorrer desde su origen en el bulbo hasta en las zonas de la faringe, lengua, paladar y tímpano. El nervio vago es uno de los nervios craneales que se distingue por tener 4 núcleos y 5 tipos de fibras distintos. Especialmente se trata del par craneal número 10 y es el efector neural más predominante del sistema nervioso parasimpático, ya que comprende el 75% de todas sus fibras nerviosas. Surge en la médula oblongata o bulbo raquídeo y avanza hacia el foramen yugular, pasando entre los nervios accesorios gloso, faríngeos y espinales, y se compone de 2 ganglios, uno superior y otro inferior. El nervio vago interactúa especialmente con el sistema inmune y el sistema nervioso central y cumple funciones motoras en la laringe, el diafragma, el estómago, el corazón. Tiene también funciones sensoriales en los oídos, la lengua y órganos viscerales como el hígado. ¿Qué pasa si se daña el nervio vago? Referente a las funciones, encontramos que este nervio se encarga de llevar la sensibilidad a toda la región de la oreja y la parte externa del conducto auditivo. Además, percibe el sentido del gusto y lleva propiocepción a los tejidos mucosos de la laringe y faringe, lo cual funciona resguardando la vía aérea. Asimismo, participa de la inervación de los músculos encargados de la deglución y la fonación. Principalmente tiene funciones motoras y sensitivas en los órganos torácicos y abdominales, es decir, al corazón, intestinos, los vasos sanguíneos de la zona, pulmones y seno carotídeo.
Entonces, debido a las tareas mencionadas, cuando el nervio vago se afecta, podremos encontrar grandes disfunciones en el cuerpo, ya que tanto la comunicación oral, el gusto, el corazón, esófago, laringe y faringe se encontrarían alterados por falta de inervación motora, sensitiva y visceral. El nervio espinal, también denominado accesorio, es un nervio netamente motor y forma parte del sistema nervioso periférico. Es aquel que parte desde la médula espinal y atraviesa los músculos vertebrales para distribuirse hacia las zonas del cuerpo. ¿Dónde se origina? Los nervios espinales poseen dos orígenes, uno real y otro aparente, que se describe desde la porción vulvar y la porción medular. El origen real de la porción vulvar se ubica en las células de la porción inferior del núcleo ambiguo, mientras que la porción medular se origina en el núcleo espinal de los 5 primeros segmentos medulares. Por su parte, el origen aparente de la porción vulvar deriva del surco colateral posterior de la médula oblongada por debajo del neumogástrico, mientras que la raíz medular lo realiza desde el surco colateral desde posterior de la médula. Núcleo nervio hipogloso, también llamado nervio hipogloso mayor o séptimo par craneal. Es un nervio craneano que se encarga especialmente de coordinar los movimientos de la lengua. Se encuentra en el cráneo y se extiende hasta llegar al borde lateral. Es un motor para los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. También antiguamente se consideraba la unión con fibras motoras desde los nervios espinales C1, C2 y C3. Formaba el asa del hipogloso para los músculos infraioideos. Hoy en día se considera que el hipogloso no inerva los músculos infraioideos, pero emite fibras sensitivas generales para la dura madre de las fosas craneal posterior. Enfermedades o lesiones asociadas. La destrucción y la alteración de la función normal del puente de Variolo tiene consecuencias muy graves debido a que afecta a procesos muy básicos y necesarios para mantenerse con vida. Esto es así, ya que un fallo en una región del encéfalo puede provocar que no llegue la suficiente sangre u oxígeno al cerebro, produciéndose la muerte por hipopsia. Las enfermedades que puede afectar a esta estructura son muchas, pero las más comunes son el Alzheimer y el Parkinson, ya que ambas dañan amplias regiones del sistema nervioso central e impiden el funcionamiento normal de las redes de neuronas y de varias funciones del cuerpo.